Buenas noches. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Alexander, buenas noches. Alejandro, Steven, Buenas noches. Castillo, ¿cómo estás? Laura, Sara, buenas noches, ¿cómo han estado? Hola, Bien, muy bien, buenas sí, noches profe. para todos. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo de la unidad 2 de este curso. Iniciar informándoles que ya se encuentra evaluada la primera actividad relacionada con el mapa conceptual. Ya todos los trabajos que me entregaron fueron evaluados. Si encuentran alguna inconsistencia, por favor me lo hacen saber. Algunos, la mayoría, digamos que hicieron los ajustes en los cuales hablamos la semana pasada, en la retroalimentación relacionada con incluir en el mapa conceptual las dos, tanto la metodología como tradicional con la metodología ágil en el desarrollo de software. La mayoría pues acató la recomendación y espero que con el tiempo que se les dio para poder hacerlo y la flexibilidad que manejamos para poder cumplir los resultados de aprendizaje, estén todos satisfechos con el desarrollo del curso. En el día de hoy continúo con el avance de la unidad número 2 y quisiera empezar comentándoles sobre el trabajo que debemos de presentar. El trabajo es para entregarlo el próximo, este domingo, debemos de entregar el trabajo. ¿Ok? ¿Qué características debe tener ese trabajo y en qué consiste? Básicamente debemos de realizar un trabajo de investigación, ¿sí?, sobre eventos importantes referentes a la evaluación tecnológica. De esos eventos que hemos visto, debemos de seleccionar dos, ¿sí? Dos que les hayan a ustedes llamado la atención, que consideren que son importantes para poder presentar este trabajo. Solo deben de seleccionar dos de estos que a ustedes les haya interesado. ¿De dónde pueden seleccionar los temas? Los temas los pueden seleccionar de acá. Acá están los diferentes temas, es decir, usted puede trabajar el tema relacionado con los lenguajes de programación más antiguos, Fortran, COBOL, lo pueden realizar sobre el tema de las casas de software, sobre ARPANET Internet, sobre TCP/IP, protocolos de comunicaciones, lo pueden realizar sobre los lenguajes de nuestra era, lo pueden realizar sobre todo el tema de bases de datos, sobre el tema de la web 4.0 que hablamos hoy y las tendencias que tenemos hoy en día. O sea, podemos hablar de robótica, de Big Data, Internet de las cosas. Listo. Esas serían las temáticas que podríamos trabajar o seleccionar en el trabajo escrito. Recuerden, son dos. ¿Cuáles son las recomendaciones? No copiar el texto de la página conforme encontró la información. No, la idea es que hagas una transcripción con tus propias palabras sobre la información que usted consultó. No es un copy-paste, no. El documento debe tener referencias bibliográficas siguiendo las normas APA. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de referenciar de dónde sacamos la información. Hay que tener en cuenta entonces todo el tema de la bibliografía, nombre del libro, nombre del autor, fecha de publicación y editorial. Listo. De pronto en un AAA esta semana les explico todo el tema de la bibliografía para que nos quede el trabajo con los diferentes requerimientos solicitados. Este es un aspecto muy importante del trabajo donde vamos a hacer énfasis en toda la parte de la referenciación bibliográfica. Entonces, referenciación bibliográfica con normas APA. El documento debe tener una portada, texto justificado y se puede desarrollar en
Word o en PDF lo deben de enviar. Listo. Esas son como las características que debe tener el texto. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a estas instrucciones, compañeros. Por favor, es muy importante que quede clara la instrucción. ¿Cuál es la que duda tienen para que podamos tener éxito con la presentación del trabajo y que evitemos reprocesos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Queda clara la instrucción? Por mí está bien, A, profe. a mí me queda claro. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Sí, súper claro. Todo claro, profe. Laura, buenas noches. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Laura? Muy bien, gracias. Laura, por favor, me cuentas en qué consiste el trabajo que hemos de presentar. Según pues lo que hemos visto en la última clase y lo que vamos a terminar viendo en esta, entonces es escoger dos temas de la evolución pues como de la tecnología y con base a ellos entonces realizar como una investigación más a fondo, buscando sea en la web, sea en libros, sea en Sí, artículos científicos, eh, donde pues se explicará cada una a mayor profundidad y se tendrá en cuenta pues como la bibliografía que se encuentre, ¿cierto? Se debe presentar con normas APAS, texto justificado, y el formato pues de entrega puede ser en... no hay que presentar portada, ¿cierto? La portada Ah, no. bueno, la portada sí también. Ah, tiene que tener portada, muy bien. Sí, Sí, entonces tiene que tener portada. y adicional, bueno, el formato de entrega entonces es en formato pues extensión de Word o .pdf. Perfecto. Ya. ¿Qué tema seleccionarías tú, por ejemplo? Ay, profe, es que quisieras que yo hice una búsqueda, pero menos mal, pues, como que hablaste de esto, porque yo había mirado, por ejemplo, el tema de impresión 3D, que me parece muy bacano. De hecho, yo ya había, pues, como mirado eso. Y también, pues, había visto algo como con biotecnología, que también me parece chévere, pero no está tan aplicado al tema, pues, como de lo que hemos visto en clase. Pensé que de pronto podía ser más amplio, pero pues bueno, ya me toca ajustarlo, profe. Muchas gracias por tu sinceridad. Sí, yo creo que debemos de orientarlo más por el tema del software también. El tema de 3D, digamos que puede aplicar porque es una de las tendencias que tenemos, pero sí de pronto podíamos aterrizarlo un poco más. Sí, profe, porque pues incluso para el tema de impresión 3D se tiene que aprender a manejar software. Sí. Y para ello, pues obviamente tiene que haber un desarrollo de ese software. Entonces, bueno, Ujú. por ahí como que podría ser, pero sí lo puedo aterrizar más como a lo que de pronto hemos como visto. Listo. Entonces dejemos 3D y busquemos, reemplacemos el otro, el de biotecnología. Listo. Listo, profe, Muchas gracias. gracias, Laura. Perfecto. Sí, la parte de la temática que vamos a ver el día de hoy también la pueden incluir dentro de uno de de las opciones de los temas que puedan ustedes consultar para realizar el trabajo. Ok, entonces ya después de tener claro qué es lo que tenemos que hacer, permítame, yo avanzo sobre unos temas relacionados ya para cerrar el tema de la evolución, donde se habla de cuatro eras en la parte de la evolución del software, donde se dice que inicialmente lo que se trataba era de codificar a base de error, si funcionaba bien y si no funcionaba, pues volvíamos y reprogramaba. No existía una planeación previa, no existía documentación, pocos métodos formales y pocos creyentes en ellos. En la segunda era se buscaba simplificar los códigos, aparecían la parte de multiprogramación y multiusuarios. Se trabajó el tema de sistemas de tiempo real apoyados en la toma de decisiones, apareció el software como producto. En la tercera era, existe un nuevo concepto de sistemas distribuidos, aparición de las redes locales y amplio concepto de multiprocesadores.
Y en la cuarta era, hablamos del impacto del software, aparición de redes de información, redes neuronales y sistemas expertos. Y obviamente inteligencia artificial, que es lo que tenemos en estos momentos. Estas son como las 4 eras que tenemos relacionadas con todo el tema del software. La evolución y tendencias en los lenguajes de programación. Habíamos visto en el videito que vimos en el transcurso del tiempo que en la actualidad lo que tenemos es un amplio dominio en toda la industria, y en los lenguajes más populares tenemos a Python, ¿cierto? Que sigue punteando hasta nuestros tiempos. Es uno de los lenguajes más apetecidos y más populares en nuestra era. Acá está como los estudios que se han hecho de acuerdo a varias compañías que son especialistas en monitorear todo este tema de dominio en el medio sobre los lenguajes de programación, y obviamente sigue Python como uno de los más utilizados y más populares. Hoy lo que vamos a ver es cómo está el software dentro del contexto nacional y el contexto internacional. Cuáles son, también miraremos cuáles son como las tendencias en cuanto a esta área del software y la aplicación. ¿Qué aplicación y qué impacto ha tenido en el medio social, en la salud, en la parte de general, en las diferentes disciplinas, cuál ha sido su impacto? En el contexto nacional, podemos hablar de que la industria del software está lejos de ser una industria incipiente, no, por el contrario. Es una industria que tiene mucho crecimiento, que ha generado alrededor de 13.5 billones de pesos anuales y viene creciendo desde el 2016. La industria tuvo crecimiento del 40%, se ha venido registrando y avanzando continuamente y va creciendo a medida que vamos evolucionando. Exportamos software y a nivel mundial sigue siendo los destinos Estados Unidos, Ecuador, España, México y Panamá, los lugares para los cuales se produce software acá en Colombia. El 45% de las empresas existentes han creado en los últimos 5 años, se han creado en los últimos 5 años, y a partir del 2019 existían 6.000 empresas de software. Para el 2023 se espera un aumento aproximadamente de 7.000 empresas. Listo. El 82% son empresas, son microempresas, el 13% de empresas pequeñas, 3% medianas, 2% grandes, pero hacen falta obviamente personales calificados, y el gobierno, digamos que ha hecho un gran esfuerzo para abrir oportunidades de formación de este talento en el desarrollo del software. Igualmente, las mismas instituciones públicas y privadas han unido esfuerzos para poder cerrar esa brecha en cuanto a la necesidad de cualificación de profesionales en el desarrollo del software. ¿Listo? No es proporcional el crecimiento del software con el desarrollo cualificado del personal. Ahí hay unas brechas y cada vez las brechas son mucho más grandes. De ahí es donde entran ustedes a cubrir todas esas necesidades que tiene la industria. En el contexto internacional hablamos por ejemplo, de Silicon Valley, que está clasificada como uno de los valles del software con mayor impacto y crecimiento en el mundo. Queda San Francisco en Estados Unidos. Allí están instaladas miles de empresas pequeñas y han crecido allá muchas empresas. Estas son la cantidad de empresas que tenemos
en Silicon, cantidad de empresas que se han establecido en esa región de Silicon Valley en Estados Unidos. Allá crean las grandes empresas, están allá establecidas. En Europa, los principales países productores de software son Argentina, Inglaterra y Francia. Estos países se destacan principalmente por la gran inversión del gobierno en innovación y desarrollo. En Europa es famosa, digamos, por el tema de los componentes de desarrollo, pero para disposiciones del público, y por lo general la mayoría son enfocados a satisfacer necesidades del gobierno y son, digamos, muy usados, y plataformas que son utilizadas para el desarrollo las ponen al servicio de la comunidad. Entonces son abiertas, es la tendencia que se tiene en Europa, de utilizar ese tipo de software abierto para que toda la comunidad de desarrolladores lo puedan utilizar. Listo. En el contexto internacional, a nivel mundial, las 10 mejores compañías de la industria del software y programación, según Forbes, son Microsoft, Alphabet, IBM, Oracle, Facebook, Tencent, SAP, Accenture, TSS y Baidu. Listo. Aquí les voy a presentar un pequeño video. Creo que lo tengo por acá. Vengan, yo les comparto este de Silicon Valley. Es cortico, pero se pueden hacer una idea de cómo se mueve eso. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, profesor. De las manchas en tus axilas, recuperando el tono natural. Silicon Valley es conocido como el centro líder mundial para el desarrollo de la innovación y de la alta tecnología. Esta es la definición pro, ¿vale? Ahora vamos a explicarlo en otras palabras para que quede más claro. En otras palabras, Silicon Valley es una zona de California, Estados Unidos, en la que han surgido numerosas empresas tecnológicas y de software gracias a que se han juntado aquí tres fenómenos que son emprendedores, inversores y gran talento. Esto es muy importante, compañeros. O sea, ya eso no es, a ver cómo les digo, eso es un negocio. Eso es un negocio donde se pone el talento, donde hay emprendedores, estudiantes que quieren empujar, echar para adelante, crecer en el negocio de la tecnología, y hay quienes invierten en ese negocio. Entonces, este es un triángulo donde si falta alguno de estos, digamos, componentes, no sería un éxito Silicon Valley, ¿sí? Si no hay talento, obviamente no tenemos cómo producir. Si no hay emprendedores, si hay gente que puede tener muchas capacidades y competencias para desarrollar, pero si no tiene emprendimiento, obviamente no hay inversores que inviertan en ese tipo de tecnologías. Este es un triángulo virtuoso muy interesante donde se hace mucha plata. Esta triple combinación es súper importante porque si una de las tres no existiera, Silicon Valley realmente no sería lo que es hoy en día. Bueno,
Bueno, pues el nombre de Silicon Valley, que en español es el Valle del Silicio, surge por la gran cantidad de innovadores y fabricantes de chips de silicio que hay aquí en esta zona. Lo que pasó es que este término acabó extendiéndose a todas esas empresas tecnológicas que estaban surgiendo aquí en esta zona. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis súper claro. Igual que Hollywood es conocido como el referente del cine estadounidense a nivel mundial, Silicon Valley es conocido como el referente de alta tecnología, tanto de Estados Unidos como a nivel mundial. Vamos con la pregunta que yo creo que más confusiones crea, que es ¿dónde está Silicon Valley? Y para ello voy a usar un pequeño mapa, ¿vale? Que yo creo que va a ser más aclaratorio y más fácil para todos. Y os cuento. Como os adelantaba en la definición, Silicon Valley está en California, Estados Unidos, por eso primero os enseño este mapa para que situemos California, ¿vale? Que está en la costa oeste de este país. Dentro del estado de California estoy segura de que os sonarán ciudades como San Diego, Los Ángeles, San José, San Francisco o Sacramento, que es la capital, pero nosotros nos vamos a centrar entre San Francisco y San José. Dentro de lo que es esta zona, que como veis está en una bahía, se sitúa Silicon Valley, concretamente en la zona sur del área de la bahía de la ciudad de San Francisco. Yo creo que esta pregunta genera mucha confusión porque al final muchas veces en mis propios contenidos hablo de Silicon Valley, otras veces hablo de San Francisco, otras veces hablo de California, otras veces hablo de Estados Unidos. Y que os digo una cosa, ahora cuando por TikTok, Instagram o por aquí hable de Silicon Valley, quiero que todo el mundo tenga muy claro dónde está y que no haya ninguna duda, ¿eh? Por cierto, si te está gustando este vídeo no olvides que puedes darle like, que me ayuda muchísimo a posicionarlo, y también que puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada. Esta pregunta también me parece muy importante porque he recibido varios mensajes de personas que se van a mudar aquí a Silicon Valley y realmente no saben muy bien por qué está compuesto Silicon Valley, ¿no? ¿Qué pueblecitos hay? Os voy a enseñar también en un mapita lo que se consideraba al principio versus lo que se considera ahora Silicon Valley, ¿vale? Que la zona, digamos, ahora es más amplia, y de qué está compuesto para que todos tengamos en mente, pues, dónde está mi empresa, si tiene sede aquí o si me vengo a vivir aquí, qué zonas hay, dónde me viene mejor y tal. Originalmente, Silicon Valley abarcaba desde Menlo Park hasta la ciudad de San José. Entre estos dos puntos destacan ciudades como Palo Alto, Mountain View, Cupertino o Sunnyvale, entre otras. Sin embargo, con el paso del tiempo, el número de empresas tecnológicas ha seguido aumentando, y no solo en esta zona original de Silicon Valley, sino también en dirección norte, hacia la ciudad de San Francisco. Es por ello que el término se ha expandido más allá de las fronteras originales y ahora abarcaría desde San Francisco hasta San José. Algo que voy a ir haciendo poco a poco es ir a cada uno de estos. Bueno, algo de geografía general también ahí para que se vayan enterando del tema de Silicon. Y eso continúa creciendo. Ellos continuamente están comprando y están expandiéndose más por terrenos en California y en San Francisco, porque obviamente el negocio crece continuamente. Entonces están creciendo permanentemente, Listo. Eso quería mostrarles pues con relación a Silicon. Ahora vamos para el tema de implicaciones sociales en el tema del software. Entonces una de ellas obviamente es todo el tema del impacto que ha tenido el desarrollo del software en la parte de comunicaciones. ¿Sí? Hemos tenido herramientas de redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como Twitter, como Instagram, que han modificado definitivamente la forma de nosotros relacionarnos. O sea que el impacto ha sido tremendamente en todo el tema de comportamiento, de experiencias que vivimos nosotros cotidianamente, ¿sí? En cosas tan sencillas como compartir fotos, videos y el tema de relacionamiento personal. Nos transformó completamente la vida todo el tema de las redes sociales, y por detrás está obviamente un desarrollo relacionado con todo el tema de comunicación social, Listo. Entonces, ese es uno de los grandes impactos, el tema de relacionamiento de las personas por la aparición de las diferentes redes sociales. El tema de las herramientas colaborativas, que también obviamente tiene todo un componente de desarrollo del software. Estamos hablando de blogs, de contenidos de multimedia,
de wikis, de herramientas colaborativas, de redes sociales. Hablamos obviamente también de herramientas que trabajan todo el tema de educación. A nosotros nos vemos impactados obviamente por estos desarrollos tecnológicos y todo el software que hay detrás de una herramienta para trabajar contenidos relacionados con la parte de educación virtual, ¿cierto? Todo eso hace parte de impactos que se han tenido de estas herramientas en el desarrollo del software. En redes sociales, insisto, influye mucho el tema del aprendizaje, la parte de la mediación de TICs para generar conocimiento y crear conocimiento, enriqueciendo experiencias de aprendizaje, redes de aprendizaje en entornos en línea, trabajos colaborativos en proyectos de innovación e investigación, creación de grupos de trabajo, comunidades, debates, evaluarse en sí mismo y otros para buscar recursos de aprendizaje y trabajos colaborativos. O sea, ha tenido un gran impacto. Ni qué decir todo el tema del ChatGPT, ¿cierto? Que me imagino que todos ya lo estamos utilizando, que es un sistema capaz, obviamente, de aprender, una inteligencia artificial que continuamente estamos retroalimentando. Es capaz de sostener una conversación por chat con un ser humano, responde a cualquier pregunta y genera contextos de varios temas. Se ha convertido realmente en una herramienta muy útil para realizar tareas relacionadas con todo el tema del lenguaje y procesamiento de texto. O sea que esto es un impacto y una aplicación que nosotros podemos ver en nuestros tiempos de todo el tema de inteligencia artificial y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Impacto en salud, impacto en la parte de salud. No sé si tienen algún comentario hasta estos momentos, compañeros. ¿Algún comentario, alguna observación? Compas, ¿todo claro? Profe, todo claro hasta el momento. Muchas gracias. Ahora vamos a ver el tema de las implicaciones del software en el sector salud. ¿Cuáles consideran ustedes? Mencionen alguna de estas. ¿Qué implicaciones del software puede tener en el sector salud? ¿A quién se le ocurre alguna? Profe, dale, José. Pues, una puede ser el estrés causado por el manejo de tanta información y que de pronto la gente a veces dedica demasiado tiempo pegado en una máquina y que por cumplir con ciertas obligaciones de una empresa puede causarle demasiado estrés. Ok, José, pero ese sería, digamos, una de las consecuencias del uso de las tecnologías, ¿cierto? Profe, Pero yo trabajo en el sector salud. Ah, pero qué bueno, Jaime. Yo trabajo con ARL Sura. Ah, ¿cómo vamos? Ah, excelente. Entonces, Usted es el hombre. aquí le puedo contar de que el cuento con esto es que nosotros ya estamos más conectados frente al paciente para evitar retrasos. Me explico, por ejemplo, hoy en día... Venga, pero Jaime, sí. venga, ¿cuánto hace que estás trabajando con ellos? Yo soy auxiliar de enfermería y toda la vida trabajo con ellos desde el 97. Empecé como auxiliar de enfermería y ahorita soy auditor de cuentas médicas. Bueno, venga, entonces cuéntenos la historia. ¿Cómo era el antes y ahora cómo es el ahora? A mí me tocó el antes. El antes era con la historia clínica papel. Sí. Entonces, ¿Y cómo era el tema del papel? Por ejemplo, historias. El papel, la historia clínica. O sea, yo soy auxiliar. Cuando yo era auxiliar de enfermería, la historia clínica teníamos que tomar los datos del paciente, antecedentes personales, antecedentes familiares. Entonces nos tomamos todo el tiempo escribiéndole, luego pasarle esa información al médico para que el médico pudiera atender. ¿Sí? Hoy en día, los antecedentes familiares y personales simplemente se digitan al principio y ya el médico que lo va a ver, ya lo va a ver simplemente porque ya lo tomó el médico general anteriormente en la cita anterior, ¿sí? Pero anteriormente siempre había que hacer ese reproceso. Por ejemplo, voy a ubicarme en el 97 cuando atendíamos a un paciente.
Pepito Pérez llegó donde el médico general y tomamos toda la historia clínica, se le tomó los antecedentes familiares, Por se escrito, revisó todo por escrito. Ah, bueno, papel, este con papel. señor, exacto, este señor necesita que lo revise el especialista X, sea si ortopedista, cardiólogo, el que sea. Entonces, esta paciente tenía que ir a solicitar, porque en primer lugar hay que cuidar lo que hoy se llama el cuidado de, se me fue el nombre, el cuidado de datos que piden en todas las empresas, se me fue en este momento el nombre. En esa época eso ya existía con la historia clínica. Sí. El cuidado de datos personales, ¿sí? En la historia clínica eso ha existido toda la vida. No se le puede dar la historia clínica a cualquier persona. Entonces, en esa época, para yo saber que Pepito Pérez era Pepito Pérez tenía que mostrarme su cédula para que desde el archivo le dieran una copia de su historia clínica. Cuando tuvieran la copia de la historia clínica, depende de todas las hojas que hubiera, entonces tenía que esperar el paciente, sacarle la copia, él custodiar la copia de la historia clínica y llevársela a la secretaria del especialista para que la secretaria del especialista sacara los datos que se necesitaban para que el médico especialista lo pudiera ver. Hoy en día no, hoy en día todo se hace en la historia clínica digital. Entonces se escribe todo digital, y se pasó al médico a través de un sistema seguro. No, pues no conozco cuál es el sistema seguro porque todavía no soy un teso en eso, pero es a través de un sistema seguro y encriptado para que el paciente, para que el médico especialista vea la historia clínica, vea por qué lo mandaron y el paciente no tuvo que llevar nada. Bueno, entonces Ahora lo otro, esa es una. Eso es con relación a la historia clínica. Esa es Listo, una. nos queda muy Lo claro otro es, todo el cuento. Entonces ganamos ahí oportunidad, ganamos sí, eficiencia, y sobre tiempo. todo porque no estamos pues volviendo a escribir, porque cuando un paciente No lo estamos atendieron, por ejemplo, reprocesando. sí, el Estamos siendo paciente lo más atendieron en la eficientes. clínica del sur y le tocó ir a la clínica del norte, le tocaban volver a hacer todo. No, ya está en el sistema y ya se pudo ver porque estamos todos a través de la misma red de la ARL o de la EPS, de la que sea. O sea, cualquier paciente, cualquier doctor que esté en cualquier Red, consultorio, que esté en la red, puede acceder a esa información. exacto. Es correcto. Entonces, esa es otra de los beneficios que tenemos ahí en la parte de automatización y de desarrollos en la parte de salud. Ese es uno. Entonces, hablamos de historias clínicas. Lo otro son los exámenes, por ejemplo. Diagnósticos, la parte de diagnósticos. El médico llegó y lo revisó y le dijo, bueno, necesitamos hacerte estos exámenes de laboratorio. Entonces el paciente va a hacerse los exámenes de laboratorio en el laboratorio específico. Allá le practican todo y ya los resultados le llegaron al correo electrónico. Ya no hay que ir hasta allá otra vez a que le entreguen las hojas como antes, porque usted primero iba, le hacían el examen de laboratorio, regresaba a X días que le dijeran cuando estuvieran todos, tenga los resultados y llévelos donde el médico. No, en el Ya se momento en montan que salgan los directamente resultados, ya se montan directamente en la plataforma para que el médico los pueda ver. pero se monta doble. Llega directo a la plataforma donde el médico y directo al paciente al correo electrónico al mismo tiempo. Entonces ya el médico lo revisa e incluso muchas veces el médico no lo llama y le dice, venga, según estos resultados, usted no tiene que venir donde mí, sino a tal parte. Entonces no venga a consulta conmigo, sino que una vez lo voy a transferir donde es, todo a través de la línea, listo, ya está, vayan del médico que lo necesita ver. Lo mismo con los rayos X, tomografías, TAC. Anteriormente usted tenía que esperar en los rayos X que saliera la placa. Y luego de la placa se la enviaban a otro médico para que le hiciera la lectura. El médico cogía la placa, la colocaba en una pantalla blanca para poder revisar y empezar a escribir lo que él veía y mandársela al médico. Hoy en día eso lo hacen automático. Toman la placa sale derecho a un CD o a una USB. Mientras está saliendo a la USB o al CD, la están leyendo en el sistema y en el sistema ya empezaron a hacer directo tanto y le mandan por correo por correo no, por el sistema de la red al médico. En algunas partes todavía utilizan el CD y se lo entregan al paciente. En otras partes ya no utilizan ni el CD, sino que ya lo están mandando directamente al correo. Si uno tiene el programa para leerlo desde su casa, pues lo lee, no todos lo tienen, pues porque nadie monta eso, sino que simplemente uno dice, esto me llegó al correo, se lo reenvió al médico y el médico ya lo revisa. Eso, Jaime, parece aquí de telenovela y de pronto no vemos el impacto que eso puede tener, pero he conocido de casos de personas que están enfermas y que al ver un diagnóstico
ven en la plataforma, bien sea el médico o la misma persona, inmediatamente, como es una prueba diagnóstica, si hay un hallazgo importante, crítico, por ejemplo, en temas de cáncer, inmediatamente llaman a la persona y le dan esa notificación. Y estamos hablando ahí ya casi de vidas, o sea, es tan Ujú. oportuno de que así es el tema, o sea, es Yo trabajo con ARL Sura, perdón, lo interrumpo, sí. profe, yo trabajo con ARL Sura, pero la EPS Sura tiene las oficinas, digamos, que hay enseguida de nosotros, ¿cierto? Y la EPS Sura y ARL Sura fundaron con la clínica, ay, ¿por qué se me fue el nombre? América, se me fue en este momento la que queda Las por Américas, Las Américas, con la clínica sí, Las Américas fundaron una clínica del dolor. sí, La está ahí. clínica del dolor nosotros la manejamos en ARL para accidentes de trabajo muy bravos que ya quedó la persona incapacitada de por vida, Ujú, dolores del cáncer. Entonces, por ejemplo, cuando llega ese, como usted lo dijo, esos diagnósticos, esos diagnósticos tipo de cáncer, de un tumor es una alerta ya, o una fibromialgia muy fuerte, entonces mandan en el mismo instante que está llegándole se le el notifica al diagnóstico al paciente. paciente, Ujú, en el momento que le están notificando al paciente, vea prácticamente la historia clínica está en esa clínica del dolor, ya están buscando el especialista y ya están buscando el staff médico, porque es que no solamente es un solo médico, así es. es un conjunto de especialistas donde le llega a todos unos paciente Pepito Mm, Pérez, número de documento tal, este fue el hallazgo. le encontró, este es el Ujú, hallazgo, esto y esto y esto, se necesita psicólogo, así es. oncólogo, Ujú, médico del dolor, médico fisioterapeuta ujú, para tal motivo, y cuando el paciente llegó ya tiene todo así es. montado, incluyendo el médico, el algeólogo, que es el que maneja el dolor, que es el que le va a manejar los medicamentos. Ok, Jaime. Entonces, todo eso, pero eso Hay anteriormente se demoraba eternidades y meses y eternidades, la gente se porque podía morir no, y por falta de diagnóstico oportuno en porque todo esos, era en papel. de Y a esos mí me términos. tocó la época del papel, a mí me tocó toda la evolución. Bueno, entonces estamos hablando de historias clínicas y hablamos de exámenes de laboratorio. ¿Hay algún otro aspecto donde se ha impactado? Por ejemplo, el tema de medicamentos. En el tema de los medicamentos Es correcto. también, porque en este momento se está manejando lo que es la, ¿cómo se llama esto? Vademecum, que se llamaba anteriormente. No, sí, lo que es el Bademecum ahorita Ujú, miran los medicamentos, por decir algo, hay un medicamento que es genérico, y en este momento que está pasando en Colombia una crisis con los crisis medicamentos, total. Ujú, esto ha servido mucho, porque en este momento hay medicamentos que son genéricos y otros que son comerciales. ujú, Entonces, con el sistema nos podemos jugar y decir, bueno, este paciente necesita este medicamento con esta dosificación. ¿Qué tenemos en este momento? El problema con los medicamentos, como para darle claridad a la gente, porque la gente a veces piensa que nosotros no queremos dar los medicamentos y eso es mentiras. Los medicamentos sí existen. Lo que pasa es que hay un reproceso en el INVIMA que no está dejando que entren a tiempo. ujú. Entonces, los medicamentos que entraron se van agotando y llega un momento en que no tenemos de dónde sacar porque el INVIMA no los da, ¿sí? Pero eso se podría arreglar si ellos actualizaran sus sistemas de software, porque actualmente los informes que nosotros mandamos a veces se colapsa con la información que se le manda al ministerio porque el ministerio no tiene una red apropiada de software. Entonces, Perfecto. yo ya le voy ya enseguida le explico esa parte que le acabo de decir. ¿Cuál es el cuento? El cuento es este. Un medicamento tiene una vida útil porque nuestro cuerpo tiene, tiene una resistencia, como los antibióticos, ¿sí? Entonces, nosotros con el pasar del tiempo, por ejemplo, con el COVID llegó y nos cogió de sorpresa y tumbó a todo el mundo, pero el cuerpo empezó a coger fortaleza contra el COVID y ya el COVID no nos hace daño, hasta Ujú. dentro de otros 100 años que vuelva a Ya pasar lo estamos mismo. inmunizados, Exacto. entre comillas. Pero lo mismo pasa con las bacterias y los virus. Los medicamentos que se les dan tienen cierto tiempo y los científicos tienen que estar trabajando sobre ellos porque los virus y las bacterias cogen resistencia a esos medicamentos. Por eso es malo uno estarse aplicando antibióticos indiscriminadamente porque después ya no le van a servir. Ujú. Por eso es que peleamos para que no se automedique la gente. Entonces, cuando esto empieza a pasar, se monta una nueva cepa
y así sucesivamente para que la bacteria la podamos matar o el virus, el que estemos tratando de liquidar, ¿cierto? Perfecto. Pero el laboratorio llega y coge una cepa y dice, bueno, esta cepa ya no funciona, entonces hay que hacer el proceso ante el INVIMA porque mire, esta cepa ya sí funciona, pero el INVIMA prácticamente todavía funciona con papel el INVIMA. El INVIMA es un híbrido entre papel y sistema. O sea, ahí estamos viendo el contraste pues también con el tema del desarrollo tecnológico. Allá les falta Exacto. obviamente hacer esa innovación, migrar a todo el tema Exacto. tecnológico. Vamos Entonces un paso llegan acá, adelante en el sector médico con relación al INVIMA. entonces acá ellos llegan y se demoran una eternidad para que la licencia del INVIMA le llegue a ese medicamento. Si el medicamento no tiene la licencia del INVIMA, el medicamento no puede salir al mercado. Y entonces los Ok, medicamentos se acaban en el mercado. Eso es lo que está pasando actualmente. Lo que pasa es que el gobierno no le interesa dar la información como es, porque la plata esa se pierde cuando tratan de invertir en esas tecnologías. muy bien. Y lo Jaime, otro que está pasando es que, por ejemplo, nosotros tenemos que darle informes al ministerio de los pacientes que atendemos. Nosotros ya tenemos unas plataformas, y hablo de muchas entidades de salud, todas tienen el mismo problema, porque nosotros somos, voy a decirlo así como escuetamente, digamos que nosotros estamos con la versión 5.0 y luego esa versión hay que bajarla de calidad para que pase por el ministerio, porque el ministerio la tiene 2.0, digámoslo así, para es hacerme entender. muy delicado el tema. Jaime, muchas gracias por tu participación. Yo propongo que te voy a eximir del examen, hombre, por tu participación y por haber sido tan claro en tu explicación. Quedas eximido del trabajo que hemos de presentar este fin de semana. Muchas gracias, profe. No, gracias a vos, Jaime. Yo creo que todos quedamos suficientemente ilustrados de la implicación social del software en el sector salud. Y pusiste ejemplos muy prácticos, muy aplicables pues a la realidad. Y con esto ya creo que el encuentro de hoy lo hemos logrado el propósito con tu colaboración. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Listo. Entonces quedas eximido. Otro de los efectos en la parte de salud es el tema de las aplicaciones, por ejemplo, que han permitido avances en telemedicina. Nosotros ya hoy en día, de pronto acá no se puede ver tanto, pero sí ya hay operaciones que nosotros podemos hacer remotamente a través de telemedicina. Esto con el tema de la pandemia obviamente se impulsó. Creímos que estaba algo muy lejano, pero no. Ya se puede inclusive operar pues remotamente, teniendo unos equipos y unas disposiciones y unas arquitecturas y plataformas específicas para el caso, pero el tema es que ya se puede hacer obviamente con unas condiciones muy específicas. En cuanto al tema de gestión de trámites, todos somos conscientes pues del tema del avance que ha tenido en toda la parte de trámites, ya todo es a través de las diferentes páginas web que podemos realizar los trámites gubernamentales. Y acá traemos un cuadro de cómo ha sido el impacto, digamos, social en todo el tema de la parte del software, en la parte ambiental. Listo. Hablamos, por ejemplo, de reducción de dióxido de carbono cuando tenemos soluciones digitales en un porcentaje muy alto. Hablamos de la parte de educación virtual, la banca electrónica, manufacturas inteligentes, agricultura inteligente, edificios inteligentes, energía inteligente, logística, optimización del tráfico, transporte privado, el tema de teletrabajo. O sea, todo esto contribuye a que si nosotros desarrollamos software en estas diferentes áreas, eso va a impactar obviamente el medio ambiente y puede generar una mayor calidad de vida. ¿Sí? Podemos generar una mayor calidad de vida a la población. Solo, por ejemplo, por decir algo, en el tema de educación virtual, si nosotros no tendríamos esta modalidad, tendríamos que desplazarnos a un lugar.
El desplazarnos obviamente genera contaminación, genera consumo de combustible, y eso tendría un impacto obviamente en la parte ambiental. El tener el tema virtual está directamente relacionado con la reducción de dióxido de carbono. Igual la banca electrónica, cuando no tenemos que desplazarnos a realizar ese tipo de trámites bancarios, tenemos detrás una reducción de dióxido de carbono. Igual el tema de agricultura inteligente, edificios inteligentes, cualquiera de estos ítems les puedo poner ejemplos en cada uno de ellos, sobre todo el tema del impacto que podemos tener nosotros en cuanto a la reducción de dióxido carbónico. Un ejemplo muy sencillo. ¿Qué efecto tenemos nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos una ruta óptima, cuando ponemos y seleccionamos con el dispositivo móvil qué ruta es la más sencilla a través del WhatsApp, a través de Waze, para poder llegar a un destino? ¿Qué hacemos ahí? Seleccionamos obviamente la ruta más corta. ¿De qué manera estamos nosotros reduciendo dióxido de carbono, compañeros? Profesor, ahí juega el tiempo del recorrido. Correcto. Si disminuimos el tiempo del recorrido, disminuimos la cantidad de combustible, El consumo. el consumo de combustible, sí. Eso. Y Mire, en la medida en que se disminuyó el consumo de combustible, hay menos emisión de gases. si hablamos de millones de personas que se están movilizando a las 4:30, 5:30, 6 de la tarde, ¿ustedes se imaginan cuál es la reducción de dióxido de carbono? ¿Sí me entienden? No pensamos que lo está haciendo Julanito o Peranito, no, sino que lo está haciendo toda una comunidad, toda una población que se está desplazando en un momento X. Si multiplicamos esta reducción de dióxido de carbono, eso realmente tiene un efecto muy importante. Listo. Son cosas tan sencillas como esas para que ustedes miren el impacto que se tiene en este tipo de soluciones inteligentes que son desarrolladas obviamente a través de un software. Sí, eso es Waze. Eso es Waze. Listo. Muy bien. Esto era para traer pues como algunos impactos que se pueden tener por medio del software en la parte ambiental. Hay unos que pueden generar mucho más impactos que otros. Hoy en día estamos trabajando el tema de agricultura de alta precisión. Y hablamos de agricultura inteligente porque estamos trabajando con dispositivos que están haciendo monitoreos permanentemente en cultivos y son los que están monitoreando a través de sensores, a través de unos dispositivos, a través de los drones, ¿sí? Todo el tema de un sembrado de agricultura. Eso lo que hace es enviar unas señales para que se activen ciertos dispositivos. Por ejemplo, el riego. ¿En qué momento se requiere o no se requiere el riego para un cultivo? Eso implicaciones tiene obviamente en reducción de recursos naturales como el agua, como desplazamiento de la maquinaria que se requiere para este tema de consumos y sostener esos cultivos. Listo. Así son cosas pues que podemos poner ejemplos permanentes. No sé si hay algún comentario, alguna observación respecto a este tema, o si no, para pasar ya a otro ítem. Muy bien. Pasamos a otro aspecto que está planteado en la unidad número 2, que está relacionado con errores del software en cuanto al tema de vicios que se tienen o malas prácticas cuando se desarrolla software. En ese ítem podemos hablar de que cuando hablamos de errores, hablamos de errores que son causados obviamente por un programador, y un programador es un ser humano, ¿sí? Es un ser humano que obviamente está desarrollando ese perfil de programador, está desarrollando.
Pero obviamente también algunos de esos fallos pueden ser generados en ocasiones por algunos agentes externos. ¿Listo? Entonces, el ser humano en el desarrollo causa obviamente un defecto en el software en caso de ser ejecutado y provoca un fallo en el sistema. ¿Sí? Hay un error que es causado por un programador. Si eso se ejecuta, causa un defecto en el software y eso produce obviamente un fallo, que es una alteración de los datos en el sistema. Eso hablamos de error de software. Entonces, encontramos algunos de los errores de software, digamos, más representativos, que son los más comunes. Dentro de ellos podemos hablar errores de una mala estimación en la parte de los tiempos. Cuando nosotros hacemos toda la planeación, podemos vernos abocados a realizar una mala estimación de los tiempos. Insuficiente administración de los riesgos que podemos tener de acontecimientos que pueden suceder y que nos obstaculizan cumplir con los objetivos y con los compromisos adquiridos con el cliente. Una mala estimación del control de calidad. Son muy dados a disminuir, por ejemplo, los tiempos de pruebas y eso es un factor importantísimo para, obviamente, garantizar la calidad. Un diseño inadecuado. Esto es importantísimo. En los AAA estamos viendo la importancia de la etapa del diseño, que si yo tengo un mal diseño, un mal prototipo, obviamente lo que sigue de ahí para adelante va a ser un desastre. Confiar demasiado en las tecnologías o en herramientas no exploradas previamente. Tener una baja motivación del equipo que está desarrollando y tanto también del equipo que está participando por parte del usuario. El añadir al proyecto personal que no está, digamos, suficientemente capacitado o no está enterado del proyecto, de cómo se hizo la estimación y no participó desde el principio. Aquí faltan de pronto algunas que son muy importantes. Para mí también, por ejemplo, el tema de adicionar requisitos, ya cuando estemos en la marcha, puede ser uno de los errores de software también que se pueden presentar comúnmente. Debemos de estar preparados para decir no. ¿Sí? ¿En qué momento le decimos al cliente, no, yo ya llego hasta acá, esto si hay un requisito adicional, lo podríamos desarrollar en nuestra fase, pero esto fue lo que hicimos y este es el alcance del proyecto? Porque si no, eso nos puede generar dificultades y puede afectar la calidad. Y el tema de la documentación inadecuada también la debemos de garantizar para poder evitarnos errores futuros en el desarrollo del software. En el tema de la evolución, digamos que está en constante cambio por diferentes factores, el crecimiento de tecnología, es lo que implica que los desarrolladores obviamente deben de estar actualizados con las diferentes tendencias de software y tendencias de la industria. Todo el tema de regulaciones que cambia permanentemente, hay que estar actualizado. Alguna de uno de los temas importantes, por ejemplo, cuando vamos a elegir software, me parece importante que tengamos en cuenta esta diapositiva, porque puede existir errores en el desarrollo del software, pero también existen errores cuando vamos a elegir un software. Listo. Por eso es importante que tengamos en cuenta algunos de esos aspectos que vamos a visualizar acá, que son elegir un software muy simple. ¿Sí? Hay que buscar el equilibrio entre la sencillez y la complejidad. ¿Sí? Cuando elegimos un software muy complejo, el aprendizaje también puede ser costoso y nos puede costar. ¿Listo? Puede ser un alto costo el que tengamos con eso. ¿Cuál es el punto? Buscar un término medio.
entre la complejidad y obviamente la sencillez del software. Tercero, elegir un software anticuado. No, debemos de estar con un software obviamente de vanguardia, un software que si es un software anticuado, es un software que no incluye prestaciones, digamos, imprescindibles al día de hoy. Debemos de elegir un software que no se pueda actualizar. Debemos de elegir un software con mantenimiento y actualizaciones constantes. Cuando se elige software cerrado, la programación a medida o con problemas particulares de una empresa es complejo. Listo, debe ser un software obviamente flexible. Y en cuanto al tema de costos, es preferible una tarifa mensual sin compromisos de permanencia. Esto está relacionado con elegir un software muy caro. Eso es un error, ¿cierto? Es preferible y aconsejan pagar una tarifa mensual sin compromiso de permanencia, que eso nos permitiría, por ejemplo, movernos en el momento que consideremos que el software está desactualizado y que ya no responde a nuestras necesidades, ¿ok? Y que ya no responde a nuestras necesidades. Ya para terminar, algunas tendencias que se tienen en la parte del software, que es la realidad mixta o realidad virtual aumentada, el tema de la inteligencia artificial, es alguna de las tendencias, obviamente llegó para quedarse, todo el tema de desarrollar ya para máquinas que aprenden, Internet de las cosas, es otra de las realidades que las tenemos ya en nuestro medio y que presenta oportunidades para poder desarrollar en diferentes dispositivos. La calidad del código evoluciona en cuanto a la parte de seguridad. Es uno de los que está pegando duro hoy en día por el tema de la pérdida de la información, por las diferentes penetraciones que se tienen de algunas organizaciones. Se han visto obviamente unas oportunidades en cuanto al parte de desarrolladores de software, pero enfocados en el tema de la ciberseguridad. Listo. El tema de ciberseguridad. El desarrollo del software por outsourcing, obviamente es otra de las tendencias. El tema de cadena de bloques sería una de las tendencias también para el parte de desarrollo. Compas, con esto terminaríamos ya el encuentro del día de hoy, con estas tendencias. Nos vemos y los invito a que participen en el próximo TIPLA, que sería este jueves a las 9 de la noche. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Feliz noche para todos. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Andrés. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Gracias a Feliz Remilio, noche. Francisco Javier, que estén muy bien. Caterine, Gina, Laura, feliz noche. Sara, feliz noche para todos. Feliz noche, profe, gracias. Gracias a ti.